Hola y bienvenidos. En este curso vamos a tratar de pensar desde la antropología lingüística qué es lo que pasa cuando enseñamos o aprendemos un idioma y de repente la persona que nos enseña quiere ver una versión distinta a la que nos interesa aprender. O la inversa. O por qué existen este tipo de preferencias. O cómo analizaríamos, por ejemplo, que los hablantes de una lengua cambien su forma de hablar dependiendo de la situación. Pero antes de todo esto, tengo que hacerles una pregunta. ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia social que estudia la diversidad humana en sus distintas dimensiones, sean socioculturales, históricas, biológicas o lingüísticas, a través de distintos enfoques y disciplinas con metodologías específicas, como la arqueología, la antropología biológica o la antropología lingüística. Existen ciertas ideas del sentido común sobre la antropología que son muy recurrentes y muy erróneas, pero en realidad tienen una relación con la historia de la propia disciplina y en ese sentido tienen una explicación. Veamos algunas. Huesitos de dinosaurios y de otros humanos. En primer lugar, hay una confusión entre paleontólogos que buscan huesos de dinosaurios y otras clases de megafauna por un lado y antropólogos y arqueólogos por el otro. Segundo, es cierto que cuando el evolucionismo estaba en su apogeo, había interés por tomar mediciones antropométricas para clasificar la evolución de las distintas razas humanas y ordenarlas jerárquicamente. El positivismo y su interés por jerarquizar las distintas sociedades llevó al eugenismo y otras teorías racistas. En la actualidad, se han descartado esas mediciones por tendenciosas e incorrectas, además de que la antropología biológica actual rechaza el concepto de razas humanas y se guía más por el concepto de poblaciones. La antropología biológica se preocupa por los huesitos y otra información biológica para saber sobre nuestra especie, nuestra relación con el ambiente, nuestra alimentación y nuestras actividades diarias. Momias y tesoros. Esto es así. Acá nadie es Indiana Jones, ni siquiera los arqueólogos. La cuestión de los tesoros es parte invento de las ficciones de aventura y parte efecto de la apropiación de patrimonio arqueológico por parte de investigadores de países centrales, como es el caso de las momias egipcias del Museo Británico. Es algo que se practica cada vez menos, pero sigue presente. Viajar a tierras lejanas es algo que muchos investigadores clásicos se esmeraban por lograr desde que Malinowski popularizó el trabajo de campo etnográfico como método de estudio por excelencia de la antropología. En la actualidad, en vez de insertarnos en una población diferente, lejana y aislada de la nuestra para poder conocer a fondo su cultura y sociedad, podemos trabajar interactuando y observando a otros diferentes de nuestras propias sociedades, e incluso hacerlo en más de un lugar, o por internet. Por un lado, tenemos la idea muy propia del positivismo de definir algo por aquello que pensamos que le falta, en este caso escritura. Pero por el otro, la idea de catalogar, aunque alejada de la realidad, remite a las corrientes de la antropología lingüística, que rechazaban las ideas del racismo evolucionista y proponían la relatividad lingüística y trataban de salvaguardar las lenguas nativas, sobre todo en América del Norte, o las lenguas subordinadas. Este es el primer paradigma de la antropología lingüística y se caracteriza por el relativismo cultural, que quiere decir que ninguna sociedad es mejor que otra. Los otros dos los veremos la próxima clase. Ahora vamos a trabajar con la categoría de alteridad. Según Crotz, la pregunta antropológica surge del encuentro entre sociedades diferentes de muy diversas características, por lo que las preocupaciones que podríamos llamar antropológicas han existido desde mucho antes que la antropología se estableciera como una ciencia legitimada. Al encontrarnos con lo diferente es cuando reconocemos la existencia del otro ajeno a lo propio, que a su vez se redefine identitariamente a partir de esa interacción. Según el autor, la alteridad debe ser comprendida como una categoría según la que clasificamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean a partir de las diferencias. Es constitutiva del trabajo antropológico y de la misma surge el asombro. El asombro es también muy importante. Nos lleva a ahondar en la existencia de lo distinto y tratar de comprender la diversidad de las sociedades y culturas humanas, para después, tras un largo proceso, llegar a reflexionar sobre cómo es nuestra propia sociedad y en qué formas podemos actuar en ella y modificar aquello que no nos parece bueno. No sé si alguna vez les habrá pasado encontrarse con una persona que prepara la misma comida que ustedes, digamos que una torta de manzana,
pero en lugar de usar las mismas proporciones o exactamente los mismos ingredientes, hace todo distinto. Tratamos de probarla, ¿no? Si nos gusta, la tenemos en cuenta para la próxima vez que se nos antoje torta de manzana o sencillamente incorporamos cosas de esta receta nueva a la vieja para ver cómo queda. Así de importante es el asombro en la pregunta antropológica.